Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Como la luna, esclarecida como el sol. Es la novia que va emergiendo como un lirio desde el fango de este mundo donde reina confusión. Ella va al encuentro de la palabra de él se vistió.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y todo aquel que me pueda estar escuchando a través de estos medios y viendo. Mi nombre es Naxon Colmenares, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, con mi pastor, el hermano Osvaldo Tona. Quisiera contarles parte de mi testimonio, cómo el Señor se acercó a mi vida. En mi niñez, bueno, mi familia pues no era muy religiosa, pero mi abuela y mi mamá siempre leían la palabra del Señor. Eso era algo normal, pues en la mañana y en la noche siempre se leía la palabra de Dios y siempre uno escuchaba pues un texto, uno escuchaba un versículo de la Biblia, eso era siempre. Mi abuela siempre tenía su Biblia y siempre nos las leía. Pero en el transcurso de la vida soy el menor de 6 hermanos, ¿verdad? Y bueno, siempre me tocó estar ahí al lado con mi mamá y prácticamente de alguna manera vivir la vida de mis otros hermanos. Pues pasaba algo, yo a un hospital o cualquier cosa en sus vidas y yo siempre estaba ahí con mi mamá. Y yo de niño veía todo eso que mi mamá pasaba con mis hermanos y me propuse pues ser un mejor hijo, pues no ver ese ejemplo y no hacerla sufrir como ellos. Yo desde niño me propuse hacer eso. Pasando ya la adolescencia, pues la adultez, yo hice mi vida, pues dejé de estudiar, dejé los estudios, me puse a trabajar y recuerdo que mi mamá siempre me traía a la iglesia o siempre me invitaba, pero era intermitente. Ella también estaba pasando un proceso pues de parte del Señor. Pero cuando yo veo que ella empieza a arreglar su vida y a la vez veo que le empiezan a pasar muchas cosas y yo no me explicaba si cómo está buscando a Dios y está arreglando su vida, le vienen tantas cosas malas. Yo no entendía eso. Entonces yo de alguna manera, como me había propuesto no desobedecerla y eso, aunque yo vivía mi vida en pecado, yo dije que yo iba a ir para la iglesia para tratar de ayudarla, pues de que no se sintiera tan mal, pues porque yo veía que ella estaba arreglando su vida, pero yo dije, yo voy a ir a la iglesia por ella. Yo nunca quise venir a la iglesia por mi propia cuenta, pues sino de alguna manera hacerlo por ella. Y bueno, así pasó, pues porque en mi vida yo delante de mi familia, mi mamá, yo era trabajador, siempre trataba de hacer lo mejor, pues, pero afuera en la calle era otra persona, pues vivía una doble vida, pues una vida inmoral, una vida en pecado, no tenía ese temor de Dios, pues, pero yo dije, bueno, yo lo voy a hacer porque yo dije que yo iba a honrar a mi mamá. Empecé a venir a la iglesia. Recuerdo que el primer día que vine, yo decía, es solo un domingo, es solo un domingo. Tú puedes aguantar un domingo, es solo un domingo, pues. Tú puedes sentarte, escuchar y ya es solo un domingo. Recuerdo que ese primer domingo que vine aquí al Tabernáculo de Benecer, el Señor prácticamente me desenmascaró, pues me dijo todo, me dijo qué es lo que yo estaba haciendo y yo dentro, y eso era un secreto, nadie sabía eso, pues eso era entre Dios y yo. Sentí como el Señor me miró el corazón, pues, mis intenciones. Y yo dije, no vengo más a la iglesia, porque sentí esa reprensión muy fuerte y tenía esa lucha dentro de mí. Y pasando el tiempo, así en ese no vengo más, esa lucha, y bueno, yo decía, lo voy a hacer por mi mamá, porque veía que estaba sufriendo, lo voy a hacer, ella está poniendo de su parte, lo voy a hacer por ella, yo voy a ir, y muchas veces me devolvía de la esquina, y bueno, hasta que llegué, empecé, bueno, a escuchar la palabra, y bueno, así pues sin ningún compromiso, en verdad lo hacía era por obligación, porque bueno, lo voy a hacer por ella, pero hasta que el Señor empezó a hablarme, empezó a ver lo profundo de mi corazón y empecé a sentir un peso que nunca había sentido en el mundo, un peso de pecado, un peso de angustia, de dolor, y ese peso
lo llevaba, pues entonces yo quería salir de la iglesia y salir contento, alegre, o fingir que salía así para que mi mamá se sintiera bien. Y ella me decía, hijo, me alegra que hayas venido hoy a la iglesia, que hayas venido hoy al culto. Pero yo salía, era triste, lloraba mucho, recuerdo que lloraba mucho y yo no podía contarle a ella porque yo también aparentaba delante de ella que yo del trabajo a la casa, pero en realidad mi vida era otra, mi vida era una vida inmoral, de vicio, una vida sucia, una vida que, bueno, que fue muy marcada por esas cosas, pues. Y yo tampoco podía contarle a ella, entonces yo estaba en esa angustia, sentía como que a quién le digo, qué hago, sentía vergüenza de mi pecado, porque el Señor me declaró mis pecados, yo fui viendo mi condición en ese proceso y se me sentía solo, a lo mejor yo podía contarle a un hermano, pero sentía vergüenza y no sentía esa confianza de decirle a un hermano qué era lo que me estaba pasando en ese momento. Recuerdo que en un culto de oración, una hermana me comenta que los martes había culto de oración y me dice, hermano, me lo invitó a un culto de oración, esa hermana me dice. Y yo le digo, sí, yo voy a venir, yo nunca había asistido a un culto de oración. Yo sentía como esa curiosidad, cómo era un culto de oración, pues. Y bueno, yo voy a ir. Y fui y vine. Y bueno, se dieron algunas alabanzas y las hermanas pasaron a orar y los hermanos adelante en el altar. Yo estando ahí arrodillado, ese fue el momento, pues aunque Dios sabía mi condición, ese era el momento, pues, de yo contarle a Dios y yo empecé a decirle a Dios las cosas. Con mucha vergüenza porque me sentía avergonzado hasta con él, me sentía sucio y yo empecé en ese culto a decirle todo lo que me pasaba. Empecé a contarle mi vida, a decirle que me perdonara porque ya no podía seguir sosteniendo esa apariencia, esa doble vida que llevaba. Y empecé a contarle, a reconocer mi pecado. Empecé de alguna manera, desahogarme, a decirle a él. Y recuerdo que cuando salí de ese culto de oración, eso lo llevo en mi corazón. Nunca se me va a olvidar ese día, ese martes. Cuando el Señor sentí ese alivio en mi corazón, que Él me habló, que Él me dijo que estaba ahí conmigo. Y pasaron los días, yo seguía asistiendo a la iglesia, empezó esa lucha dentro de mí, de que empezó esa lucha dentro de mí con esos complejos, esos miedos que tenía. Y un hermano me comenta de un programa de radio que los hermanos tenían, hermanos Juan y varios ministros, que se llamaba Luz para la Hora. Yo también empiezo a escuchar el programa de radio, aparte de venir a la iglesia. Eso fue de gran ayuda. Recuerdo yo cuando empecé ese programa de radio Luz para la Hora, porque los hermanos siempre, cuando yo escuchaba ese programa, los hermanos decían una cita siempre, Hechos 2:38, y la cita dice que nos arrepintamos, pues esa palabra de arrepentimiento, y eso fue lo que me tocó en el culto de oración, cuando le dije, Señor, yo quiero saber ese arrepentimiento, quiero saber cuál era ese perdón, y los hermanos siempre daban esa cita, aparte de la palabra, pues, y eso fue de gran ayuda para mí. El Señor empezó a obrar en mí, aunque seguía caminando con esa carga, porque aunque venía a la iglesia, yo tenía esa carga todavía, esa carga de pecado, porque una vez que uno llega al Señor, uno no lo ve, pero una vez que Él le muestra a uno va teniendo ese peso, uno va viendo lo que no veía antes, lo que no veía en el mundo. Y yo veía esa carga de pecado en mí, veía esa angustia. Y ya me sentía un poco más tranquilo porque ya yo estaba hablándole a Dios, estaba contándole lo que me estaba pasando. Y en ese lidiar conmigo, que Dios tuvo conmigo, fue una manera sobrenatural. Sentía que me hablaba, no podía estar en paz, no podía estar en paz. Recuerdo un mediodía aquí bien Barquisimeto, en las partes de los rieles del tren. Recuerdo un día estaba desesperado, estaba ahí, yo le hice una promesa al Señor.
Recuerdo que le dije, Señor, ayúdame porque de verdad no sé qué hacer, yo me entrego a ti, pero le dije que me ayudara, que me quitara esta carga de pecado en mí, que yo sentía que no tenía perdón, porque ese fue otro proceso. El saber que Dios me podía perdonar y el perdonarme yo también, porque uno también tiene que perdonarse uno, olvidar ese pasado y seguir adelante con el Señor. Y bueno, ese fue ese proceso ahí. Tomé la decisión de bautizarme un 9 de octubre del 2016. El Señor lidiando conmigo, fui dando pasos y pasos hasta que llegué a ese conocimiento, descansé, pude descansar de esa carga de pecado. He tenido algunas fallas, sí, he fallado muchas veces, pero ahí siempre está la mano del Señor. Porque una de las cosas que yo también sentía en mi vida, un vacío, aparte del Señor, era la figura de un padre. Yo siempre decía, ¿cómo se sentirá tener un papá? ¿Qué será tener un papá? Decía yo. Y ya lo puedo testificar porque mi Padre Celestial, que es mi Señor Jesucristo, me ha demostrado que Él siempre ha estado conmigo. Que Él siempre ha sido mi Padre, que nunca me ha dejado. Y puedo testificarlo y puedo decirlo con toda seguridad, de que Él también puede ser ese Padre para ti, Él puede ser esa ayuda para ti. Por eso te quiero dar este mensaje y quiero que este testimonio sirva para tu vida. Quien quiera que me esté escuchando y pueda estas palabras tocar su corazón, quiero que este testimonio sirva para tu vida, sirva para que vivir una doble vida, para que fingir ser algo que uno no es, para que seamos sinceros con nosotros mismos, pues, y podamos ya despertar de esa vida religiosa, porque yo quise ser un religioso y muchas veces tropezaba con la corrección del Señor y no lo veía, pues, porque entendí que su corrección era amor y bueno, aquí estoy para su gloria y para su honra. Y quiero darte este mensaje, pues, como testimonio. También quiero compartir, para finalizar, dos escrituras que siempre me han estado acompañando y siempre han estado presentes en mi vida. Y dice así: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Salmo 116, 16. Y el otro salmo es: tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Salmo 119, 94. Dios me les bendiga. Espero que este testimonio breve haya sido de gran ayuda para ustedes. El Señor me les guarde. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje La crueldad del pecado. Dios les bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están en este momento alerta, esperando qué les tiene el Señor para hoy. Bueno, en eso estamos. Yo también estoy a la expectativa. Así es como nos debemos mantener, usted y yo. Siempre mantenernos a la expectativa, porque el Señor, nosotros a veces lo estamos esperando por un lado y Él nos sale por otro lado. Y entonces a Él le agrada que nosotros estemos en esa condición, que estemos a la expectativa, esperando qué es lo que va a hacer Él, qué es lo que Él tiene pensado para el día de hoy, porque todos los días recibimos bendiciones de Dios, todos los días recibimos más palabra, más revelación. Cada día son renovadas su misericordia. Entonces la revelación es la misericordia de Dios. Nosotros no hicimos nada para ganarnos de que Él nos revelara su palabra. No, nada. Pero gracias al Señor que Él, como un buen padre, Él es nuestro Padre y es un buen Padre. Entonces Él nos alimenta a diario. A diario nos está dando nuestro alimento. Él lo dijo en la oración modelo. Dice la palabra que Él dijo: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y el primer pan que debemos pedir del Señor es el pan espiritual. La comida espiritual es lo primero que debemos pedirle. Y después, bueno,
Él se encarga de lo demás, porque es una promesa de Él. Él lo prometió. Si ustedes buscan lo espiritual primeramente, entonces todo lo demás yo se los doy. Lo estoy como diciéndolo en mis propias palabras, pero Él dijo, todo lo demás les será añadido. Entonces, ¿de qué para qué nos vamos a afanar? ¿Para qué nos vamos a preocupar? No, solamente lo que tenemos es que humillarnos, consagrarnos a Él, mantenernos a la expectativa, y cuando Él decida manifestarse, entonces Él lo hará. No nos preocupemos porque tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos enfermedades, luchas. No, eso de todas maneras eso va a seguir viniendo. Mientras estemos en esta carne, entonces esta carne se enferma, esta carne se corrompe, pero la palabra no. La palabra vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, dijo el Señor, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a pedirle lo que nos conviene pedirle. ¿Y qué es lo que nos conviene? Se preguntará usted. Alimento espiritual. Al tiempo de hoy, no le pidamos el alimento espiritual para el tiempo del Señor Jesús. Eso fue glorioso, eso estuvo muy bien, gloria a Dios por eso. Pero hoy es otro tiempo. El tiempo del hermano Branham, gloria a Dios por eso. Pero no podemos nosotros conformarnos con eso, porque eso era para él, para aquel tiempo. Ahora él tiene un alimento en este tiempo y ese alimento está fresco. Como el maná, estuvimos hace unos servicios anteriormente, estuvimos hablando sobre ese maná, el maná que no se corrompe. En la presencia del Señor no se corrompía, pero si se dejaba así a la intemperie o se recogía y se dejaba para el día siguiente, se corrompía. Así es la palabra. La palabra no se corrompe. ¿Por qué? Porque siempre está en la presencia del Señor. Es que es el mismo Dios hablando. Es Dios en forma de letra. La palabra de Dios, la Biblia, es Dios en forma de letra. Pero no nos conformemos con la pura letra, aprendernos eso y ya. No, hace falta la revelación de esa palabra. Hace falta el Espíritu Santo para que la revele, para que nos diga qué quiere decir Él en esa escritura, para que nos diga cuál es la interpretación, porque Dios mismo interpreta su propia palabra. ¿Cómo la interpreta? Poniéndola por obra. Tal vez usted se ha preguntado mucho eso. ¿Y cómo hace el Señor para interpretar su palabra? ¿Cómo interpreta Dios la palabra? Porque hoy en día la gente dice que uno mismo es el que tiene que interpretar la palabra. No, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que no debemos hacer eso. O sea que es pecado interpretar la palabra. No se ponga usted a interpretar porque se va a enredar. Más bien ore y pídale al Señor que le revele, que le interprete esa palabra. Y el Señor lo va a hacer. Porque lo que está esperando es que nosotros le pidamos, que le pidamos eso. ¿No dice la Biblia que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye? Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Eso quiere decir que si le pedimos revelación, eso es de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué va a hacer Él? Nos va a revelar la palabra. Él nos va a revelar los secretos, su secreto. Entonces hoy en día, hoy ya en este momento, vamos a abocarnos a eso, a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tienes para nosotros en el día de hoy? Y sin duda Dios tiene algo especial. Vamos a leer una escritura y bueno, y después oramos para ponernos en las manos del Señor y preguntarle y que Él nos dé. Eso sí, reciba, atesore en su corazón la palabra que va a salir. Medite en esa palabra. Esa meditación, eso va a traer beneficios a su alma. Eso lo va a acercar más a Dios. No es que usted no va a tener tiempo de estar pensando tonterías de la calle, del mundo. Usted no va a tener tiempo de estar ocioso. No.
usted va a estar pensando en eso, en la palabra del Señor. Usted va a meditar y te va a decir, pero el hermano dijo esto, cualquier expresión que se diga aquí, ¿qué querrá decir? Pues el Señor se lo explica. El Señor le dice, ¿qué quiere decir eso? Vamos a leer, les dije, en el libro de San Juan, el capítulo 16, vamos a leer los primeros 15 versículos que están allí. Y bueno, que sea el Señor el que nos abra la escritura. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, San Juan capítulo 16, desde el versículo 1 dice la palabra, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al Padre o voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio porque por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, gloria a Dios, Él os guiará a toda verdad. Aleluya. Eso es amén. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Oraré hasta allí. Ahora oremos para buscar ese contacto con nuestro Señor, esa intimidad con Dios. Oremos, Padre Santo, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú siempre, Señor, estás guardándonos del mal. Tú siempre, Señor, nos estás librando, Señor, nos estás ayudando, dándonos fortaleza para resistir, Señor, a las tentaciones, a las insinuaciones del enemigo, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Ahora en esta hora, Señor, te pedimos que seas con nosotros, Señor. Que nos abras, Señor, nuestro sentido espiritual. Que abras tu palabra, Señor. Nos la deja conocer. Te manifieste, Señor, en medio nuestro. Y que seas tú mismo, Señor, explicando esta palabra. Que seas tú mismo interpretándola, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, a cada amigo, a cada hermano que esté escuchando, Señor, este servicio, Padre, lo ponemos en tus manos. Ábrele, guíale, háblale, Señor, a su corazón. Abre su entendimiento, Padre, que ellos puedan tener, Señor, un conocimiento tuyo, que puedan conocerte, Señor, íntimamente, que sepan, Señor, cuando eres tú que le estás hablando y cuando no eres tú, que también lo sepan, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos en tus manos cualquier persona, amigo, hermano que esté en problemas, que esté enfermo, que tenga una deuda, que lo que sea, Señor, eso lo ponemos en tus manos, Padre, porque eso afecta, Señor. Eso no nos deja pensar bien esas cosas, Señor, sino que a cada momento vienen esas preocupaciones y esas cosas, Señor. No lo podemos evitar, pero nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú te encargues de cada situación, de cada problema, de cada enfermedad, Señor. Gracias, Padre. A cada uno que esté escuchando, Señor, que ellos puedan ver tu mano en sus vidas, Señor. Que ellos puedan testificar, Padre Santo,
de tu grandeza, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, estas cosas te las pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, el tema del día de hoy, el título del tema, el título de la predicación es la crueldad del pecado. Y la palabra crueldad quiere decir impiedad. O sea, una persona cruel es una persona que no tiene piedad. Es una persona porque piedad, sabemos que la piedad es ser como Dios. En muchas oportunidades se ha explicado eso acá por estos medios. Y la palabra piedad es ser como Dios. Impiedad es no ser como Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. Dios, miren, hay uno solo bueno, dijo el Señor Jesús, y ese es Dios. Él tiene amor, Él tiene gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Entonces, esa crueldad, esa impiedad viene del enemigo, del infierno. Y que puede salir de ahí cosas buenas, no. De ahí sale el pecado. Y la palabra pecado tiene también un significado. Muchas personas piensan que el significado del pecado es tener ojos concupiscentes, fumar cigarrillo, beber bebidas alcohólicas, tener cualquier clase de vicio, mentir, robar. Eso no es el pecado. Esos son atributos del pecado. Es lo que para el pecado. Es lo que sale del pecado. ¿Y cuál es el significado verdadero del pecado? La incredulidad. Porque como acabamos de leer en el versículo 9 de la escritura que leímos, que es San Juan capítulo 16, dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice ese es el versículo 8. El 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces ustedes no creen en Dios, entonces eso es pecado, eso es incredulidad. Entonces, ¿qué es incredulidad? No creerle a Dios, porque hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo creo en Dios. Hace unos días estuve conversando en la actividad evangelística que se hace cada fin de mes, el último sábado del mes, con los jóvenes en la Plaza Altagracia, acá en Barquisimeto. Estuvimos allí y estuve hablando con un señor ya mayor ya, y él andaba así, o sea, andaba en sus cabales, pero olía, el aliento le olía mucho a bebida alcohólica, a cocuy, no sé qué sería lo que estaba o que había tomado en la noche sería. Y yo le dije, él me dijo, no, pero es que yo creo en Dios. Se fija, hay mucha gente en esa condición, en la condición de pecado, en la condición de vicio, no solamente de bebidas alcohólicas, de cigarrillo. Hay personas que se envician con droga. La droga envicia a las personas. Entonces, en esa condición me dice, no, pero es que yo creo en Dios. Yo le dije, sí, pero la palabra de Dios, la Biblia, dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero si usted se rinde en las manos del Señor, eso es lo que yo le dije a él. Si usted reconoce que usted es un pecador y se pone en las manos de Dios y le pide perdón a Dios, acepta que ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario fue por usted, para salvarlo usted de la muerte. Entonces, eso sí es creerle a Dios, eso es lo que le agrada a Dios. Entonces, porque toda clase de personas, brujos y hechiceros y santeros y de toda clase de cosas, ellos dicen que creen en Dios, pero hacen lo contrario a lo que Dios dice. O sea, están dando testimonio de que su creencia es algo como superficial,
pero en verdad sus actos demuestran que no creen a la palabra, no creen a lo que Dios dice. Entonces, por eso el Señor dijo, ese es el pecado. No creer es pecado. Y el pecado pare las otras cosas. Pare la mentira, pare la concupiscencia, pare los vicios, pare todas esas cosas. Porque usted está haciendo lo que usted sabe que a Dios no le agrada. Entonces quiere decir con sus actos que usted no le cree a Dios, que Dios se equivocó, que Dios es un mentiroso. Eso es lo que hace la persona cuando comete esas cosas. Y entonces, imagínese usted lo profundo que es esto. Que una persona le puede decir a Dios en su cara, podemos decirlo así, porque Dios nos está mirando, ¿sabe? Dios tiene una vigilancia estricta. Y más en este tiempo. En el tiempo de Noé, dice la Biblia que él dijo, yo me supongo que él estaba mirando a las personas y dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. O sea, es un carnal, es un material, una persona que es materialista. Entonces, como él es carne, todo lo examina por medio de la carne, todo lo examina naturalmente. Entonces, yo no voy a seguir peleando con el hombre, dijo Dios. Y el Señor Jesús dijo, cuando vean los días como los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre, o sea, de Él, de Jesucristo. Y hoy en día lo vemos peor que cuando los días de Noé. Entonces, eso es el pecado. El pecado es incredulidad. No creerle a Dios, ese es pecado. La Biblia dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si usted sabe que debe hablar con verdad y no lo hace, eso es pecado. Si usted sabe que no debe ser peleón, ser, ¿cómo decirlo así? Hay que personas que son airadas, personas que son contenciosas. Dios dice que no debemos hacer eso. Y si usted lo hace, entonces usted está pecando. Usted sabe hacer lo bueno, pero como usted dice, usted se justifica a usted mismo y dice, no, pero es que a mí me criaron así. Y yo me acostumbré desde niño así, y a mí mi abuelo era así, y mi tatarabuelo, y mi papá, y todos somos así. Entonces, no. Usted está llamado a ponerse en las manos del Señor para que el Señor le cambie su naturaleza pecaminosa. Porque estamos hablando de eso, de la crueldad del pecado, porque el pecado, el diablo lo pone, que el Señor lo reprenda, el diablo lo pone muy atractivo, el pecado. Y esos son los placeres del mundo. Y el mundo, eso es lo que ofrece el mundo, placeres, pero son placeres momentáneos, porque esta vida natural es momentánea. Y la vida natural pasa como la flor del campo, que pasa el viento por ella, nace en la mañana y pasa el viento de la tarde por ella y muere. Y su lugar ya no se conoce más, dice la Biblia, ya no se ve. ¿Por qué? Porque murió. Así es esta carne. En cualquier momento se puede morir. Tenemos la promesa de parte de Dios en la cual estamos, mire, afianzados, agarrados de ahí de esa promesa. Es la promesa de transformación de este cuerpo de carne, de este cuerpo. Esa transformación, como dice la Biblia, allá en el libro de 1 Corintios capítulo 15, que este cuerpo, la corrupción de este cuerpo va a ser absorbida por la incorrupción. Y la mortalidad que hay en este cuerpo, que se puede morir en cualquier momento, va a ser absorbida por la inmortalidad. Tenemos esa promesa. Hoy en día, vamos a decirlo así, en este momento, cualquier persona se puede morir. Cualquier persona se puede morir, cualquiera. No es necesario estar enfermo, no es necesario tirarse debajo de un carro o dispararse. No, no. De cualquier cosa se puede morir la persona. Ahí no hay armas para tal guerra, dice la palabra de Dios.
la guerra contra la muerte. Usted no puede pelear contra eso. Pero hay una promesa, como le acabo de decir, la promesa de parte de Dios de que este cuerpo va a ser transformado, de que este cuerpo va a ser semejante al cuerpo de Jesucristo después que resucitó. Allí es donde vamos a regresar al principio, a la condición como era Adán y Eva en el huerto del Edén antes del pecado. Ahí vamos, es donde vamos a llegar en esa transformación. Hoy en día, el Señor nos ha llevado también, ha transformado nuestro corazón a la fe de nuestros padres, como dice la Biblia en el libro de Malaquías, a la fe de los padres. ¿De cuáles padres? De los apóstoles. En este día, eso es ya. Esa palabra tiene que estarse cumpliendo ya en su vida. Y si no se está cumpliendo, bueno, empiece a trabajar, empiece a orar, empiece a pedirle al Señor. Deje de estar pidiendo para gastar en deleite. Ahora empiece a pedir lo que le conviene, las cosas espirituales. Y entonces cuando usted empiece a pedir eso, el Señor lo va a llevar a esa condición. Usted va, así como usted lee en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles, todos esos milagros, todas esas cosas que hacían los apóstoles, ahí es donde tenemos que llegar nosotros. Estamos llamados a eso. En esta carne mortal hemos de manifestar a Dios, dice la palabra. Y después de la transformación, ahí es donde vamos a llegar más allá. O sea, desde hoy vamos a retroceder 6.000 años, imagínense usted, 6.000 años y vamos a llegar a ser semejante a Adán y a Eva cuando estaban en el huerto del Edén. ¿Cómo eran ellos? Ellos eran eternos. Ahí, ellos no se envejecían. Ellos no se enfermaban. Ellos no estaban preocupados por lo que iban a comer. Ellos no estaban preocupados porque les iba a pegar frío, por ejemplo. Le iba a dar frío, le iba a dar calor. No, ellos no se preocupaban por nada. Adán era un pequeño Dios. Él tenía la potestad, la autoridad dada por Dios de hablarle a la naturaleza y que la naturaleza obedeciera. Hoy en día estamos llamados a lo mismo, en menor grado por causa del pecado, pero tenemos que manifestar eso. Dios está esperando por nosotros para que nosotros hagamos eso. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y hablando de esto, no es que nosotros le queramos enfocar el pecado, no, sino que simplemente debemos nosotros conocer algunas cosas para nosotros poder discernir, para poder juzgar, para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Porque la palabra de Dios dice, hay de aquel al que lo bueno le dice malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Entonces no. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros eso? Tenemos que, y Dios permite que hayan estos programas, estas predicaciones, para que la persona, el que no lo sabe, bueno, aprenda. Y el que lo sabe y no lo está haciendo, bueno, empiece a hacerlo. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es algo puro, porque debemos llegar allí, a la pureza de la palabra para poder vivirla. ¿Y cómo llegamos a eso? Si usted se pregunta eso, pero bueno, ¿cómo hago yo para llegar a la pureza de la palabra? Pídale a Dios revelación. Usted no va a poder vivir la palabra si Dios no le revela a usted la palabra. Cuando Dios le diga los secretos que tiene escritos aquí en la Biblia, usted va a entender y va a decir, eso es para mí. Eso lo voy a aplicar yo a mi vida. Lo voy a hacer. Yo lo voy a vivir. Eso es lo que Dios está esperando. Y por eso dice la palabra de Dios en el versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Hoy en día, muchas personas que no saben el significado del pecado, o sea, no saben qué es eso, con qué se come eso, qué es el pecado, no saben. Entonces, cuando se les presenta el pecado, tropiezan con eso y caen en el pecado.
¿Por qué causa? Porque no pudieron discernir, no pudieron diferenciar entre lo bueno y lo malo. El diablo los engañó diciéndole que eso era bueno. Hoy en día la sociedad acepta muchas cosas. Hoy en día, bueno, vamos a ponerle 50 años atrás, o 60, 70 años atrás, una mujer vestida con pantalones era algo inusual. Era algo que las personas decían, está loca esa mujer. Si ven una mujer poniéndose un pantalón, porque el pantalón es ropa de hombre. Y hasta la podían detener, le podían privar de libertad por eso. Policía la veía así, la agarraba y la metía presa. ¿Por qué? Porque eso no se veía. Pero hoy en día eso es normal. La sociedad dice, no, pero es que eso es normal. Ahora inventaron, mira lo que es la sabiduría diabólica. Porque la Biblia dice que la sabiduría que es terrenal, la sabiduría humana, es terrena, animal y diabólica. Entonces esa sabiduría ha llevado a la gente a decir, no, pero es que eso es normal. Entonces la sociedad acepta eso, pero Dios no acepta eso. Porque ya Dios dijo en su palabra que no, que eso es abominación, que eso es una inmundicia a sus ojos. Dios ve a una mujer o un hombre desobedeciendo y eso es una inmundicia. No solamente en la vestimenta, en cualquier cosa que usted contraríe a Dios, eso es abominación a Dios. Entonces, hoy en día la sociedad dice, no, eso está bien, eso es normal, pero no tenemos que conformarnos con eso. Muchas personas se conforman y dicen, no, pero es que yo estoy bien así. Y se justifican ellos mismos. Y buscan excusas y buscan hasta pueden comprobarlo con la Biblia, toman una escritura por allá aislada. Pero ¿sabía usted que cuando una persona va a fundamentar su actitud en la Biblia, eso tiene que concordar con toda la Biblia? Cuando usted decida hacer algo para Dios, si usted escucha una voz que le dice a esto, eso tiene que concordar con toda la palabra, eso no es una sola palabra. Entonces por eso es que para que no tenga tropiezo, dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si una persona no sabe, conoce el bien y no conoce el mal, o sea, no sabe qué significa eso, y ve la cosa y se queda asombrado, viene el enemigo y lo engaña y le dice, no, vale, esto es bien, esto es normal. Tú no ves que fulano lo hace. El vecino, él es cristiano también. Y él de vez en cuando se toma sus copitas sociales, sus cervecitas, de vez en cuando se fuma su cigarrito. No es que es un vicioso, sí, es la excusa de la persona. Entonces, si usted no está alerta con eso, usted cae en lo mismo. Usted va a pensar que eso es normal. Para la humanidad es normal, pero para Dios no, porque Dios no cambia. Dios dijo que no en el principio y ese no sigue siendo hoy no. Es como, mire como trató de mal el pecado a Eva y a Adán, que ellos cayeron en el pecado, incurrieron en el pecado, ellos desobedecieron a Dios. Ellos, su acto quiso decir que no le creían a Dios. Eso es incredulidad. Dios le dijo, no vayas a comer de ese árbol, no vayas a comer del fruto de ese árbol, porque si comes te mueres. Pues dijeron, bueno, vamos a comer, dijo Eva. Y Eva vio que era codicioso y el fruto y esto, y dice la Biblia que agarró y desobedeció. Entonces, eso vino las consecuencias. La Biblia dice que la consecuencia fue, cada uno se llevó su parte. El primero que juzgó el Señor fue a la serpiente, ungida por el diablo. La serpiente engañó a Eva y Eva dijo, no, pero es que la serpiente vino y me engañó. Ah, como te engañó, entonces, bueno, juzgó primero el Señor
a la serpiente, después juzgó a Eva y después juzgó a Adán. Y dice la Biblia en el capítulo 3, usted puede leer todo el capítulo completo, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero usted puede leer o los primeros 3 capítulos de la Biblia que son clave, de Génesis, capítulo 1, 2 y 3. El versículo 1, el versículo 21 o el 23 de Génesis 3. Vamos a leer desde el versículo 21. Dice, y Jehová dijo, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínese usted cómo sería el desastre hoy en día. Todo mundo eterno. Entonces Dios dijo, no puedo permitir que comas del árbol de la vida. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, mire la consecuencia. Tuvo que ponerse a trabajar. Dios lo puso a trabajar, a labrar la tierra. ¿Por qué? Porque desobedeció. El pecado, usted comete pecado y no le va a ir bien. Muchas personas dicen, no, pero es que el diablo sana. No, el diablo no sana. El Señor Jesús dijo que ningún reino puede ser dividido, porque si se divide, no permanece. No puede pelear el diablo contra él mismo. El diablo no sana a nadie. El que sana es Dios, por medio de su fe. Entonces, cuando usted una persona, quien sea, que esté oyendo este servicio, usted tiene una enfermedad, pídale a Dios que lo sane. Hable con Dios. No se esté poniendo a creer que José Gregorio, que la Virgen no sé qué, no, nada de eso. Porque hoy en día hay muchas imágenes, muchos ídolos, que la gente los tiene que sanan. Eso no sana nada. Un palo y una piedra no sana a nadie. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia los llama así. Un palo y una piedra. Eso no sana a nadie. Pero el poder de Dios, ese sí sana. Su fe en ese poder, ese es el que lo va a sanar. Y el Señor dijo, por eso es que no vas a tener tropiezo. Para que no tenga tropiezo, yo le voy a explicar estas cosas. Dice, os expulsarán. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a hablar la verdad, usted no se va a hacer popular. Todo el mundo lo va a despreciar. Hemos visto eso con nuestros propios ojos. Cuando usted empieza a decirle a la persona, es que, no, que esto, empiezan a inventar cosas. Usted le dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso es antibíblico. Entonces la gente no lo van a apreciar a usted, no, lo van a expulsar. El Señor lo dijo en aquel tiempo y hoy día se mantiene. Os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Porque las personas en las denominaciones, en las religiones, en las tradiciones, la persona piensa que están haciéndole un servicio a Dios. Pues déjeme decirle que no. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con las religiones. Dios no está de acuerdo con las tradiciones. Cualquier estudioso de la Biblia sabe eso, que Dios no está de acuerdo con las tradiciones, mucho menos con las religiones. Y siempre hemos explicado esto. Si Dios estuviese de acuerdo con las tradiciones, con las religiones, entonces Dios hubiese dejado a Adán y a Eva los delantales de hoja de higuera que ellos hicieron. Porque acabamos de leer en Génesis 3, el versículo 21, que Dios le hizo túnicas de pieles, o sea, los vistió con pieles. Quiere decir que eso no le sirvió. Esa cubierta que se hizo Adán, pues eso es lo que quiere decir la palabra religión. Y tal vez usted no sabía esto, pero eso es la verdad. La palabra religión quiere decir una cubierta.
Entonces Adán y Eva se hicieron unas cubiertas para tratar de cubrir el pecado, pero no pudieron, porque Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. Entonces a Dios no le sirvió esa religión que hizo Adán, se la quitó y le dijo, este es lo correcto. Hizo un sacrificio, porque para quitarle la piel a un animal tiene que haberlo sacrificado. No, imposible que le quite la piel y lo deje vivo. No, eso no tiene pies ni cabeza. Hizo el sacrificio, los vistió con las pieles de los animales, pero lo corrió del huerto. Y le prohibió, le dio la orden a los ángeles. Ustedes van a cuidar de esa puerta, que el hombre no entre aquí. Mire la crueldad del pecado, mire la impiedad del diablo, del pecado, porque el que hace pecado es del diablo. El que peca deliberadamente, a sabiendas que Dios dice que no se debe hacer, entonces eso es una obra del diablo. El que juzga a su hermano, el que condena a su hermano, el que no perdona a su hermano, el que no ama a quien sea. Estamos llamados a amar aún hasta nuestros enemigos, dijo el Señor Jesús. Entonces, eso es del diablo. Y entonces piensa que están sirviéndole a Dios. Van a la iglesia, se sientan a cantar, a escuchar la palabra y dicen, yo soy de Dios, pero hacen lo contrario a lo que Dios dice. Está engañado, esa persona está engañada. Sea hombre, mujer, niño, anciano, lo que sea. Así tenga 50, 60, 80 años en el Evangelio, está engañado. Y la Biblia nos dice, no recuerdo ahorita la cita, pero lo que dice es que si el justo se apartara de su justicia y cometiera una injusticia, una impiedad, entonces es culpable por eso. Si muere y fue advertido, su sangre es sobre su cabeza. Pero si esa persona es advertido y se corrige, entonces no se pierde esa persona. Pero si es advertido y sigue pecando, la sangre está en sus propias manos. Su sangre está en sus propias manos sobre esa persona. Y dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, esa palabra de no conocen es que no han tenido una experiencia con Dios. Una persona que no ha tenido una experiencia con Dios, una persona que peca. Muchas veces la persona peca aún sin conocer al pecado. Muchas personas no conocen el significado del pecado, pero pecan y dicen, no, pero es que a mí me dijeron que eso está bien. A mí mi pastor me dijo que yo podía hacer esto. Si su pastor le dice que usted que haga algo contrario a la Biblia, ese no es un pastor, para empezar. Y si él dice que es un pastor y está haciendo eso, hay algo extraño allí. No, eso no es de Dios. Porque Dios no se contradice. El Espíritu Santo lo va a llevar a la palabra. Aquí dice el versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué es eso de convencerá? Lo va a redarguir. El Espíritu Santo lo va a redarguir, pero ¿cómo es eso? Si usted pregunta, ¿pero qué quiere decir eso? Redarguir es hacer que usted conozca eso por medio de la palabra. Porque Dios por medio de la palabra es que nos limpia, nos santifica, nos lava nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, todo por medio de la palabra. Y el Espíritu Santo nunca lo va a apuntar a usted fuera de la palabra. El Espíritu Santo nunca le va a decir a usted que haga algo que Dios dijo que no se hiciera. Si usted escucha una voz que le diga que haga algo, esa voz le está diciendo a usted, haz esto, lo que sea, y eso es contrario a la palabra, a Dios no le agrada eso, entonces eso no fue Dios, esa voz no es Dios, esa voz es el diablo.
deseche aquello inmediatamente. Y si usted lo ha estado, mire, haciendo y tiene muchos años haciéndolo, pero hoy está dando cuenta que eso no es de Dios, entonces abandone eso. No le importe su trayectoria eclesiástica que tiene, su trayectoria eh, religiosa. No le importe eso. Eso es basura a los ojos de Dios. A usted tiene que importarle dónde va a aparecer usted el día que se muera. Si alguien se muere hoy o mañana, ¿para dónde va? Es algo que debemos nosotros meditar. Si yo antes, yo le tenía miedo a la muerte, mucho. Yo veía un carro fúnebre y yo ni miraba, yo volteaba para otro lado. Una urna, un ataúd, yo decía, uy, no, eso no. Pero era porque yo no sabía para dónde iba. Pero después que yo conocí al Señor, después que yo tuve una intimidad con el Señor, después que yo tuve una experiencia personal con Él, que el Señor me mostró que ya mis pecados fueron perdonados, que el Señor me mostró que ya me limpió, que el Señor me dio el Espíritu Santo. Entonces, ya ese miedo se fue, porque la palabra lo dice, en la palabra está la promesa. La palabra dice, el amor echa fuera el temor. Entonces, tenerle miedo a la muerte, ese es el temor. Y no es temor de Dios, es un temor humano, un temor maligno. Entonces, el amor, que es el Espíritu Santo, el amor que es Dios, porque eso dice la Biblia. El que no ama, dice San Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, creo que es. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor de Dios nos lleva a eso. El amor de Dios nos convence, nos redarguye del pecado, nos dice, eso es pecado lo que estás haciendo. Entonces, si usted no ha tenido esa experiencia, búsquela, busque esa experiencia. Dice, no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, y mucha gente ponen, no, bueno, eso es cuando llegue la hora, ahora es que falta. El Señor Jesús no viene todavía. Resulta que ya vino y no lo han visto. Vino en la forma del Espíritu Santo, Él cumplió su palabra. Estos días, desde Pentecostés para acá, todo eso lo vio el apóstol Juan. El apóstol Juan en la visión de Patmos, que fue cuando el Señor le mostró las edades de la iglesia, el Señor le mostró hasta este mismo día que estamos viviendo, el Señor le mostró todo eso. Ese día el Señor le mostró la condición espiritual de este tiempo, de este día, de hoy. El Señor le mostró a Juan la condición espiritual. Por eso es que dice la Biblia que el Señor dijo, esa edad, o esta que estamos viviendo, es desventurada. Cayó de las bienaventuranzas de Dios. Miserable, pobre, ciega, desnuda. Miserable porque Dios le dice, arrepiéntete de tus pecados, y la persona dice, no, es que no puedo. No sigas haciendo mal, no sigas pecando, porque la palabra pecado proviene, explicándolo, como decir en castellano, proviene de la palabra peca, y peca es una mancha, y entonces una mancha, esa mancha de pecado es en el alma. Y el apóstol Pablo dijo, o el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo dijo, que iba a presentar una iglesia pura y sin mancha ni arruga a Cristo, se le iba a presentar. Y eso es lo que el Señor está en este momento, está perfeccionando. El Señor no es que está ahorita comenzando el trabajo, no, el Señor está terminando el trabajo. Por eso siempre le decimos, si usted no ha tomado decisión por el Señor, hágalo rápido, hágalo pronto, porque si no se va a quedar por fuera.
Recuerde la parábola de las 10 vírgenes. Habían 5 insensatas y habían 5 sensatas. Entonces las insensatas se conformaron al mundo, se conformaron a su religión, a su forma de hacer las cosas. No le importaba si Dios decía que no, si Dios decía que sí, eso no les importaba a ella, hasta que se vieron en aprieto. Cuando vino la voz y dijo, he aquí el novio viene, la trompeta está sonando aún, pero va a llegar el día, como dice la misma palabra, que el Señor agarró a las 5 vírgenes sensatas que tenían aceite, que tipifica el Espíritu Santo, y se las llevó. Y las otras, cerró la puerta, dice la Biblia, y las otras después tocando la puerta, el Señor le dijo, no las conozco. Quiere decir, no he tenido una experiencia personal con ustedes. No he tenido intimidad con ustedes. Entonces, hágalo. Desde hoy mismo, comience a tener esa intimidad con Dios, esa experiencia personal con Dios. Búsquela. Hasta que no la tenga, no descanse. Por eso el Señor dijo, cuando llegue la hora, y la hora es hoy, la hora es en este momento, os acordéis de que ya os lo había dicho. Cuando a usted le llegue la hora, que usted se halle entre la espada y la pared, no va a poder moverse para ningún lado, ahí no va a tener excusa, ahí usted no se le van a acabar los argumentos. Usted va a decir, no aproveché el tiempo cuando aquel hermano estaba predicando y dijo que me arrepintiera ese mismo día, no lo hice, y hoy me arrepiento de no haberlo hecho, pero ya no habrá tiempo, ya no habrá lugar para eso, ya se habrá acabado el tiempo para arrepentirse, y ya no habrá Espíritu Santo a quien rogarle. Entonces, para eso es que el Señor está llamando en este momento. Para eso es que el Señor está atrayendo a sus hijos. Y dice la palabra, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Hoy muchas personas, cuando pecan y se dan cuenta que están pecando, lo que hacen es que se ponen tristes, se entristecen. Eso fue lo que hizo Judas, el que vendió al Señor, por 30 monedas de plata. Él se entristeció y por eso fue que fue a devolver las monedas, pero ya no se podía arrepentir, ya el mal estaba hecho. Y fue y se ahorcó, dice la palabra. Pero ¿qué pasó allí? Que lo que tenía era tristeza. Y hoy en día hay muchas personas en esa condición, que hacen lo malo y se entristecen, pero después continúan, se les olvida y siguen haciendo lo malo. Siguen cometiendo pecados. Pero Dios no quiere que usted se entristezca. Dios quiere que usted se arrepienta. Dios quiere que usted, su corazón sea redarguido por la palabra. Dios quiere que usted se sienta mal por haber pecado. No es que se sienta mal de enfermedad, no. Que se sienta mal por haber pecado, que usted se sienta como que se quiere morir por haberle fallado a Dios. Porque hemos tenido esa experiencia. Eso es lo que siente uno cuando uno se arrepiente. Dios le permite a la persona conocer o reconocer que pecó, que le falló a Dios. Y por eso uno llora, uno se le salen las lágrimas y por eso uno se arrepiente. Y no solamente se arrepiente, acepta al Señor Jesucristo como su perdonador, como su Rey, como su Señor. Y le promete al Señor, de hoy en adelante, Señor, no sigo haciendo maldades, no sigo haciendo lo malo. Lo que es bueno, eso es lo que voy a hacer. Déjeme decirle que Dios está agarrando esas palabras, ¿sabe? Cuando usted dice, una persona se arrepiente del pecado, se lo confiesa al Señor y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y le promete
que nunca más va a seguir metido en los vicios y nunca más va a mentir y ahora va a hacer lo que él le diga. Muchas veces esa persona se descuida, se conforma al mundo y empieza a salirse del asunto y cae en lo mismo. Debe decirle que eso es pecado, porque usted le prometió a Dios de que su vida iba a ser transformada. O sea, que usted iba a buscar eso. El que le va a transformar la vida es Dios, pero usted lo iba a buscar, usted se iba a esforzar para que Dios le diera eso. Y no lo hizo. Entonces usted es culpable. A los ojos de Dios es culpable. El mundo le va a decir, ah, tranquilo, te extrañábamos aquí en la parranda. Vente con nosotros. Vamos a amanecer. Vamos a darle, vamos a parrandear por ahí. Y el mundo lo va a felicitar por eso. Pero imagínese usted la cara de Dios, la expresión de Dios. Como nosotros cuando nuestro hijo no nos obedece y hace lo malo, o nuestra hija, ¿cómo nos sentimos nosotros, los que tenemos hijos? Así mismo es Dios. ¿Cómo se sentirá Dios? Pero cuando un hijo es obediente, nosotros nos regocijamos con eso. Y Dios también se regocija con usted cuando usted es obediente. Si usted dice que es hijo de Dios, entonces confírmele eso a Dios. Dele testimonio a Dios de eso. ¿Cómo? Arrepiéntase de los pecados. No, pero es que yo me arrepentí hace mucho tiempo, pero sigo pecando. Pídale perdón a Dios. Y dígale, Señor, ayúdame. Dame fuerza para no caer más en la trampa del diablo. Y el Señor lo hace. El Señor le da esa fortaleza para que usted resista a las tentaciones. No es que Dios le va a quitar las tentaciones, no, las tentaciones siguen viniendo. Pero Dios le da fortaleza para que usted resista a eso. Para que usted tenga una fortaleza espiritual para pelear contra eso. Eso le agrada a Dios. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Dios no quiere que usted solamente se entristezca. Dios quiere que usted tome cartas en el asunto. Que usted se corrija de lo malo. Y dice, pero yo os digo la verdad. Dios no miente. Yo os digo la verdad. Entonces muchas personas dicen, no, pero es que estos hermanos son muy extremistas, son muy fanáticos. No, no somos extremistas ni fanáticos. Vamos a la verdad, vamos a la palabra, vamos a vivir la palabra, vamos a ser verdaderos cristianos. Cuando usted tome la decisión de dejar la falsedad, si usted ha sido un religioso y usted ha tomado decisión hoy de dejar la falsedad, gloria a Dios por eso. Si usted nunca había oído del Señor, pero usted quiere dejar eso, usted quiere dejar las cosas del mundo, usted quiere dejar la sinvergüenzura, que lo que trae es cosas malas para su vida, y usted ahora quiere caminar con el Señor, entonces el Señor se va a regocijar con eso. ¿Por qué? Porque usted está escuchando la verdad. Usted no va a escuchar por estos medios con este servicio que se presentan acá. Usted no va a escuchar decir, no, sí, está bien, siga pecando, pero Dios le va a ir quitando eso poco a poco. No, Señor. No, bueno, imagínese usted que nosotros estamos diciendo a la gente, no, ¿cuántas se toma usted? No, yo me tomo una caja. Bueno, tómese media caja. No, Dios no actúa así. Si Dios lo va a libertar a usted, lo liberta de una vez. Y porque los vicios, esos son demonios. Las enfermedades son demonios. Necesitamos liberarnos de eso. Pero nosotros humanamente no podemos pelear contra eso porque los demonios son espíritus. Y un espíritu, humanamente no podemos pelear con un espíritu, pero espiritualmente sí. Hay uno que ya venció al diablo y se llama Jesucristo. Entonces, si nosotros tenemos a Jesucristo aquí en el corazón, el diablo, nosotros podemos vencerlo a cada momento. Y lo hacemos. Porque cada vez que usted le diga al diablo que escrito está, usted lo está pisando. La Biblia dice que tenemos que tener los demonios bajo la planta de nuestros pies. Ese es el lugar de ellos. Debajo de la planta de nuestros pies. Lo tenemos que tener pisado. No ellos pisándonos a nosotros.
Entonces cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las enfermedades, cuando vengan los problemas, usted tiene de dónde agarrarse. ¿Por qué? Porque usted tomó la decisión correcta. Usted ahora cuando el diablo le presente una tentación, te va a decir, no, eso es pecado. Yo no voy a pecar. Ese es atributo del pecado, yo no voy a hacer eso. Yo no soy pecador, porque la Biblia dice que el que tiene el Espíritu de Dios no peca, porque su simiente está en él. Quiere decir que no somos pecadores. Dios no hizo al hombre para que pecara, simplemente que el hombre se dejó, por no conocer el pecado, se dejó, o no el hombre en este caso era Adán, la mujer, que era Eva, que era varona, se dejó disfrazar el pecado y lo vio atractivo, porque eso es lo que hace el diablo, el pecado lo pone atractivo, entonces dijo, no, yo voy a hacerlo porque se ve bonito, es codicioso a los ojos, yo lo voy a hacer, dijo Eva. Entonces cuando venga eso, después de hoy, cuando venga esa tentación y esas insinuaciones del diablo, te va a decir, no, yo no voy a pecar, yo no voy a trabajarle al diablo, no, yo no voy a trabajarle a Satanás, no, porque hay muchos hoy en día que dicen servirle a Dios, pero están haciendo lo contrario de Dios, quiere decir que le están trabajando es al otro, al diablo, al enemigo. Entonces, por eso es que el Señor dijo, yo les digo la verdad, así parezca dura, así le arranque el cuero y hasta nosotros mismos nos arranque el cuero, pero es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sacando el mal de raíz, no estamos disimulando el pecado, no, alcahueteando el pecado, no, al pecado se le dice pecado, a lo blanco blanco y a lo negro negro, a lo bueno bueno y a lo malo malo. Dice la palabra, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ya lo envió, y ya está aquí. Por eso es que la gente está diciendo hoy en día, no, pero es que cuando Cristo venga yo me arrepiento. Ya vino, ya tiene bastante tiempo aquí. Es más, ya se va. Y usted todavía no lo ha visto. Abra los ojos espirituales para que pueda verlo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que va a convencer. Yo varias veces he contado este testimonio acá por estos medios, de una vez que yo estaba hablando con un señor, con una vida allí, una persona en la calle, y yo le estaba hablando del Evangelio, de Jesucristo, y me dijo, tú no me vas a convencer a mí, me dijo, así bravo. Y yo le dije, no, es que yo no lo quiero convencer. Yo lo que quiero es decirle la verdad, porque el Señor me comisionó fue a eso, a decir la verdad. El mismo Señor lo dijo, yo os digo la verdad. Y estamos llamados a eso, a decir la verdad. Y la verdad está en su palabra. La verdad no está en una religión, la verdad no está en una tradición, la verdad no está en una denominación. Si una iglesia tiene la palabra pura, ahí está la verdad, porque es la palabra la que es la verdad. No la iglesia, es la palabra. La iglesia lo ayuda, pero la palabra es la que hace el trabajo. La palabra es Dios. Por eso dice, convencerá. ¿Cómo lo va a convencer? ¿Cómo convence? Eso es un trabajo sobrenatural. Ese es un trabajo que ninguna persona puede hacer. En lo humano, yo lo puedo convencer de algo, pero en cuanto a las cosas espirituales, yo no puedo convencer a nadie. Yo no estoy llamado a eso, estoy llamado a decirle la verdad. Así como le dije aquella vida, yo no lo quiero convencer a usted. De eso se encarga Dios. Yo quería decirle la verdad, ya se la dije. Allá usted qué hace con esa verdad. Usted ya es responsable, le dije. Bueno. ¿Y cómo hace el Señor con eso? Redarguirá. Y redarguir, ya hace unos momentos le dije, es convencer por medio de la palabra. Ese es redarguir. Usar la palabra para que la persona reconozca que está en error.
que está en pecado. Solamente Dios puede hacer eso. Eso lo hace el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Por eso les dije el significado del pecado es incredulidad. No creerle a Dios es el pecado. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esa es justicia, ese es el cumplimiento de la palabra, porque estaba profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, estaba profetizado de lo que iba a sufrir el Señor, de lo que le iban a hacer, de las cosas que por las cuales iba a pasar. Por eso le estamos hablando de la crueldad del pecado. El castigo que llevó el Señor Jesús, nunca nadie ha sufrido un castigo como ese. Es cruel. Y Él lo hizo sin tener pecado. Él lo hizo por el pecado suyo y el mío. Él lo hizo por amor, porque Él nos ama y Él está esperando que nosotros también lo amemos. No que nosotros, como dice la Biblia, que lo amemos primero. No, no. Él nos amó primero a nosotros. Él dio su vida por nosotros. Derramó su sangre preciosa por nosotros. Ahora, ¿qué está haciendo usted por Él? Él nos llama. En esta hora nos está llamando, nos está exhortando a que nosotros dejemos el conformismo, que dejemos la religiosidad, que dejemos las cosas a un lado y que empecemos a comportarnos como verdaderos cristianos, a hablar la verdad, cada uno con su prójimo, como dice la palabra de Dios, a llevar las cosas correctamente como es. No dejarnos engañar del enemigo. No, no, pero es que esto sí, mira, esto está, la ley dice que sí, pero es la ley terrenal. La ley terrenal acepta muchas cosas, pero la palabra de Dios, esa es la que le va a dar el beneficio a usted. ¿Cuál beneficio? El beneficio de vida eterna. No es cualquier bagatela del mundo, no. Pues no es cualquier cosita del mundo, no. Es la vida eterna, una eternidad con Dios. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, de este mundo es ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Ahí está la palabra. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nunca le va a decir a usted, bueno, tiene necesidad, agarra del trabajo, el jefe no se da cuenta, agarra unos $10 y con eso hace un mercadito que estás pasando necesidad en tu casa. No, ese no fue el Espíritu Santo. Eso fue el diablo disfrazado de Dios. Porque esos dos espíritus se parecen mucho. Y ahí es donde está la crueldad del pecado. Eso el Señor Jesús lo dijo. Vendrán falsos cristos y falsos profetas. Y harán señales y maravillas. Y engañarán si fuera posible a uno de los escogidos. Pero allá usted, después de conocer la verdad y la mentira, el pecado y lo bueno, ¿qué decide usted? Usted tiene que tomar una decisión en el día de hoy. Usted no puede seguir igual. Usted tiene que tomar una decisión en el día de hoy. Usted está entre la espada y la pared. Usted tiene que tomar una decisión y Dios está esperando que sea una decisión por Él. Y una decisión seria. Una decisión que de hoy en adelante su vida va a cambiar. Su vida, usted se va a proponer en su corazón y va a luchar con toda su fuerza por ese cambio. Dios les bendiga. Hemos llegado al final. Vamos a hacer una oración. Y recuerde, si usted ha tomado decisión hoy, levante su mano allí donde usted está, en señal de aprobación, en señal dándole testimonio a Dios de que le cree y de que usted ya quiere dejar esa vida de pecado. Ahora va a empezar una vida nueva, una vida guiada por Dios. Dios le bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor. Gracias, Padre, por estas palabras que nos has dicho hoy, Señor. Palabras de enseñanza, Señor. Palabras de exhortación, de redarguir nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios, ponemos en tus manos, Señor, aquellas vidas que han oído este servicio, Señor, y que han levantado sus manos
en señal, Señor, de que te aceptan como su Señor, como su Salvador, como su Rey. Y que, Señor, te pedimos que tú perdones a esas vidas, Señor, que tú les borres esos pecados, Padre, con tu sangre, porque tú lo prometiste, Señor. Que, Señor, nadie pueda señalarlos, que el diablo lo va a seguir señalando, pero esa persona va a tener una experiencia de que tú le perdonaste ese pecado, Señor, o esos pecados. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos en tus manos las necesidades, los problemas, las deudas, todo eso que se va a presentar en nuestras vidas, Señor. Ahora, Señor, nos enfocamos en ti, Padre, en tu Espíritu Santo, en buscar, Señor, más de ti. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos una vez más y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos llevando también la palabra del Señor. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.